Buenas noches a todos y todas. Esta semana es el 17 de mayo, celebramos Idaho, el Día Internacional contra Homofobia y Transfobia. El día conmemora la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por la OMS, el 17 de mayo de 1990. Pero creo que no estamos aquí para celebrar este día, pero es también no solo el día, pero el mes de los abogados. Entonces creo que ustedes tienen todo un mes y me parece una buena ocasión para organizar este conversatorio y muchísimas gracias por invitarme. Es un gran honor estar con ustedes, sobre todo porque no soy un abogado y no voy a intentar de hablar como un abogado. Yo soy un politicólogo. He estudiado relaciones internacionales y entonces ese es siempre un desafío para mí. Sí. Entonces, de una perspectiva internacional, es importante hablar sobre la opinión consultativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realizándose que hoy en día solo hay 25 países en el mundo, y creo que Australia fue el último, que reconocen el matrimonio para parejas del mismo sexo, y otros 27 en el mundo que aceptan otra forma de unión, uniones civiles, mientras que en 72 países del mundo todavía criminalizan la homosexualidad, un poco los países que están en rojo y naranja. Entonces, en esta presentación, yo quisiera compartir con ustedes la experiencia de los Países Bajos, o de Holanda, de mi país, con el matrimonio igualitario, y después una trayectoria larga de muchos años con un papel importante de la sociedad civil, con casos emblemáticos antes de las Cortes y con un debate político en el Parlamento. Y algo que es también muy conocido en Costa Rica, oposición de los partidos religiosos en mi país. En esta presentación yo voy a tratar 4 temas. El recorrido largo, histórico, por mi país, los Países Bajos, hasta el matrimonio igualitario. Después, unos aspectos de la situación actual en mi país, algunas lecciones aprendidas de nuestra experiencia y finalmente un poco del interno al externo, la LGTBI en la política exterior, en la política de los derechos humanos de mi país. Entonces, el recorrido de mi país, de los Países Bajos. Entonces, en mi país puede distinguir 3 etapas en el proceso de emancipación de la comunidad LGBTI. 3 etapas no completamente consecutivas. Empezó con la lucha en contra de la penalización. Esta fase terminó en mi país en el año 1971 con la abolición de un artículo del Código Penal que prohibió relaciones homosexuales entre adultos y menores de 21 años. Y la segunda etapa era la lucha por la igualdad de derechos o la no discriminación. Y el momento más importante en mi país, como ustedes saben, fue la apertura del matrimonio civil a parejas del mismo sexo en el año 2001, como primer país en el mundo. Y por lo demás, el matrimonio igualitario no terminó la segunda fase. Hoy en día, por ejemplo, hay 25,000 niños en mi país con padres del mismo sexo. Y los padres, madres, todavía no tienen los mismos derechos. Y finalmente, la tercera etapa, lograr la aceptación social de las personas LGBTI. Y esa etapa empezó después de la Segunda Guerra Mundial y continúa hasta ahora. Un poco sobre la historia en mi país. Y la historia, la emancipación de la comunidad gay en Holanda duraba más de 100 años.
Es interesante quizás constatar que tuvimos un siglo en que la homosexualidad no era punible en ninguna forma. Entonces, después de 1811, cuando adoptamos el Código Penal francés, durante la época francesa en mi país de 15 años, y el Código Penal francés que adoptamos tenía contenido la abolición de la penalización de la homosexualidad. Y también después de esta época, después de la salida de los franceses del país en 1814, continuamos con esa práctica. Entonces tuvimos hasta el año 1911 una periodo entonces en que la homosexualidad no era punible. Pero hubo un cambio, entonces un siglo después, un cambio en el Código Penal que prohibió las relaciones homosexuales con personas menor de 21 años. Y ese cambio del Código Penal, el año después, provocó inmediatamente la primera organización luchando en contra de la discriminación. Y la organización principal, unos 35 años después, la organización principal para los derechos homosexuales y después los derechos LGBTI, la organización más importante de la sociedad civil hasta ahora en mi país, el COC, fue establecida justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y esa organización iba a jugar un rol, un papel de suma importancia en el cambio de la ley en mi país. ¿Qué pasó después de la abolición? Entonces, después del año 1971, hubo bastantes cambios. Por ejemplo, durante los años 80, esos años eran un poco los años de la visibilidad de la comunidad gay en Holanda, con bares, clubs, discotecas, pero también marchas, monumentos. Interesante que ya en el año 1986, la iglesia remonstrante, no sé si existe también en Costa Rica, pero es parte de la iglesia protestante, una pequeña iglesia, ya acepta el matrimonio en la iglesia. No existe porque nosotros conocemos solo el matrimonio civil, pero hay también una ceremonia en las iglesias y fue la primera iglesia en el mundo que aceptó el matrimonio de parejas del mismo sexo. También al año después tuvimos el primer monumento para víctimas LGBTI en la Segunda Guerra Mundial y en otras guerras, conflictos. Y después tuvimos una década de cambios en la ley, empezando en el año 1994 con la adopción de la Ley de Igualdad de Trato, Ley de No Discriminación, que mencionó por la primera vez explícitamente la no discriminación por la orientación sexual en mi país, en la ley. La Constitución que tenemos una Constitución con un artículo 1, es un artículo de no discriminación, pero eso no menciona la categoría de orientación sexual. Entonces, 94, el primer cambio, la primera vez que se menciona esta categoría, y después continuamos rápidamente con la unión civil, 98, la adopción, 2000 y 2001, finalmente la aprobación del matrimonio para parejas del mismo sexo. Entonces, ¿qué hicimos en este año? En el año 2000, cuando adoptamos, o cuando la Asamblea adoptó el cambio del Código Civil. Entonces, fue una frase muy sencillo, artículo 30 del Código Civil, que decía un matrimonio puede constituirse por dos personas del sexo opuesto o del mismo sexo. Nuevo artículo en este Código Civil.
Este proceso, hasta este cambio, empezó un poco en el año 88 con una campaña lanzada por la ONG que ya mencioné, COC, y el año después, o dos años después, dos casos emblemáticos en las cortes, ante las cortes en mi país. El primer caso, en el año 89, en este caso el juez decidió que el matrimonio era entre hombre y mujer. Pero el año después, en otro caso, la Corte Suprema de mi país rechazó la demanda de dos mujeres de casarse, porque ese era el caso, pero al mismo tiempo exigía al gobierno de reglamentar algo para parejas del mismo sexo. Entonces, todavía no la aceptación, pero sí un poco una orden hacia el gobierno de avanzar. Y el gobierno lo hizo, avanzó, al inicio no tan rápido, porque necesitaba 8 años para aceptar la unión civil. Y durante el debate en la Asamblea, este año, muchos partidos políticos pidieron por el matrimonio para parejas del mismo sexo. En ese momento tengo que explicar algo político en mi país, porque en esa época tuvimos por la primera vez en 70 años un gobierno sin un partido de los cristianos democráticos. Era un periodo excepcional. Tuvimos un gobierno de la coalición que se llamaba Morada, el partido de los socialdemocráticos al de izquierda, rojo, con los liberales conservadores a la derecha, azul, pues una combinación morada. Y ese gobierno quería distinguirse de los gobiernos anteriores en temas éticos. Entonces, porque los liberales en mi país son conservadores en temas económicos, pero bastante progresistas en temas sociales. Entonces, este gobierno quería distinguirse y después de una propuesta de ley del segundo gobierno morado, la Asamblea adoptó en el año 2000 con 109 votos en favor y 33 solo en contra, casi todos de partidos cristianos, el matrimonio igualitario. Y el 1 de abril de 2001, unos minutos después de medianoche, las primeras 4 parejas gay se casaron en Ámsterdam. Entonces, por supuesto, no es la fin de la historia, porque sí, después de la adopción, todavía tenemos algunos desafíos con el matrimonio civil para parejas del mismo sexo. Primeramente, no en todo el reino de los Países Bajos se reconocen el matrimonio entre parejas del mismo sexo, porque el reino consiste de 4 países independientes. Hay Holanda de un lado, pero también Aruba, Curazao y Sint Maarten. Entonces, solo la parte europea del reino reconoce el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Aruba, Curazao y Sint Maarten tienen sus propios códigos civiles y no tienen el matrimonio igualitario. Sin embargo, ellos están obligados a reconocer los matrimonios de Holanda. Entonces, si hay una pareja que se casó en Holanda y después va a Curazao, Aruba, Sint Maarten, esos países tienen que reconocer esos matrimonios, pero en las islas no tienen estos matrimonios. Y además, en los demás países del mundo no se reconoce, solo con quizás la excepción de los 25 países que ya tienen el matrimonio, este matrimonio civil, pero los demás países no reconocen el matrimonio. Hay todavía unas diferencias legales, sobre todo en cuanto al lineaje y al derecho de los, no sé si existe, porque yo no soy abogado, pero que nosotros decimos derecho de apellido. Entonces hay leyes muy específicas sobre en qué caso un hijo obtiene el apellido de su padre. Entonces ese es diferente para parejas del mismo sexo. Y tuvimos y tenemos más o menos un fenómeno muy holandés. Entonces yo voy a enseñar a ustedes una palabra holandés
que se llama weigerambtenaar. Y la persona que puede pronunciar 100% correcto, va a obtener un premio. Weigerambtenaar. ¿Qué es un weigerambtenaar? Es un funcionario del registro civil que rechaza concluir la ceremonia del matrimonio de una pareja del mismo sexo. Porque tuvimos unos funcionarios del registro civil, sobre todo los funcionarios religiosos, que decían que no, yo no puedo hacer estas ceremonias. Para mis convicciones personales, no es posible que yo lo haga. Entonces el gobierno en el año 2007 creó una excepción para estos funcionarios. Entonces creó la categoría de weigerambtenaar. Esto provocó un debate enorme en mi país. Y unas municipalidades despidieron de estos funcionarios. Hubo casos ante la corte de estos funcionarios, pero las municipalidades no tenían que retomar estos funcionarios. Después, finalmente en el año 2014, la Asamblea adoptó otra ley que prohibió este rechazo del weigerambtenaar. Entonces, el problema es que hasta ahora todavía tenemos los viejos funcionarios que podían quedarse en el puesto, pero los nuevos funcionarios no pueden utilizar la ley de antes para rechazar concluir estas ceremonias. Entonces, un fenómeno muy holandés. Entonces, ¿qué es la situación actual en el país? Ese es nuestro Gay Pride en Amsterdam, con siempre cada año 350.000 personas que participan. ¿Qué pasó con los matrimonios en el país? Pues claro, en los primeros 2 años, después de la adopción de la ley, hubo una alza. Pero después del año 2003, la situación se estabilizó y tenemos más o menos cada año 1.400 matrimonios de parejas del mismo sexo. Y desde el año 2003, siempre más mujeres que hombres. No sabemos por qué, pero es el caso. Más mujeres que hombres se casaron y más mujeres que hombres se divorciaron. Entonces, 2 veces más cada año. En total, solo 2% de todos los matrimonios son matrimonios de parejas del mismo sexo. Entonces cambiamos la ley, pero ¿qué pasó con la aceptación social? Que es quizás aún más importante. La aceptación social en general ha mejorado después del año 2001. La gran mayoría de la población hoy en día acepta a las personas gay y solo una pequeña minoría quiere abolir el matrimonio igualitario. Pero ustedes pueden, yo no voy a leer todo, pero ustedes pueden ver que la oposición en contra de la comunidad LGBTI aumenta cuando se trata de intimidad en público, sobre todo a través de una pareja de 2 hombres. Se puede ver que 35% de los holandeses les parece chocante si 2 hombres se besan en público. Y no es el acto, porque para una mujer con un hombre solo es 12%. Entonces también en cuanto a la adopción y en cuanto a aceptar convivencia de su hijo o hija con alguien del mismo sexo, hay menos aceptación que la aceptación en general, que es 92%. Entonces, la aceptación social se aumenta, pero no completamente. Y existen todavía algunos desafíos, sobre todo la violencia. Todavía hay violencia. 30% de las denuncias por discriminación están relacionadas a orientación sexual. Entonces, bastante alto. En lugares públicos, una gran parte de la población ha experimentado una conducta negativa y es un tema difícil en mi país, es la posición de migrantes.
sobre todo en la comunidad de migrantes musulmanos, hay mucho menos aceptación de la comunidad LGBTI. Rápidamente, que después de 2001, después del cambio de la ley, continuamos con políticos para promover la aceptación social. Actos del gobierno, las empresas, la sociedad civil siguen trabajando para promover la aceptación con, por ejemplo, premios, días especiales y quizás lo más importante, incluir la diversidad en el currículum en las escuelas. Es uno de los objetivos de base de las escuelas después del 2012, la diversidad. Y quizás también importante es la atención al nivel más alto. El rey visitó, creo que él era el primer rey en el mundo que visitó la organización LGBTI de Holanda, y la reina Máxima visitó el año pasado a la juventud LGBTI en una escuela, una organización con jóvenes trans, jóvenes gay, jóvenes lesbianas, todos. Entonces ella asumió un rol muy visible en el país para promover la aceptación social. Bueno, que son un poco las lecciones aprendidas que podemos aprender del caso de mi país. Es claro, cada país es diferente y nunca se puede repetir situaciones. Pero yo tengo unas conclusiones. Primeramente, que tuvimos una trayectoria muy larga, una lucha de casi 100 años. Fue una trayectoria no lineal, entonces tuvimos periodos sin avances, periodos con bastante avances. El papel de la sociedad civil en promover el cambio fue muy importante. Fue un poco un cambio bottom-up. Desde la sociedad civil empezaron en el año 46, entonces necesitamos mucho tiempo para promover esto. Necesitamos también liderazgo político del gobierno de la coalición morada en el país en los años 90. Y sí, los cambios de la ley pueden promover cambios en la opinión pública, lo hemos visto, pero al mismo tiempo continuar con acciones para promover la aceptación social es muy importante. Información, educación, sensibilización, todo eso. Último tema. Desde el interno al externo. Esta lucha por la igualdad de los derechos y la población LGBTI y los avances que hemos logrado en mi país es ahora parte importante de la identidad y de los valores de los holandeses. Y la política exterior de un país es basada en, de un lado, intereses y de otro lado también valores. Valores que queremos también promover en nuestra política exterior. Entonces, en nuestra política exterior de derechos humanos tenemos 6 prioridades como país. No voy a leer todos, pero una de las 6 prioridades es la igualdad de derechos para personas LGBTI. Y en la política, en el exterior, no promovemos el matrimonio igualitario. No es un objetivo de la política exterior, pero sí estamos siempre dispuestos a compartir la experiencia de Holanda, de los Países Bajos. Pero no es una prioridad, no es parte de la política. No queremos que todos los países cambian, hacen lo mismo que nosotros. Lo que hacemos en la política exterior, tenemos 5 temas que trabajamos nosotros. Es luchar contra la discriminación, apoyar a organizaciones de base, ONGs, descriminalización, eliminar la violencia contra la comunidad y apoyar y ejercer liderazgo
internacional en las Naciones Unidas, en otras organizaciones internacionales. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos algunas herramientas para hacerlo. Mucho el diálogo político, que no es siempre muy fácil. Yo le intentó hace unos meses en Nicaragua empezar un diálogo con una ministra sobre la voluntad política de dialogar con la comunidad LGBTI, pero sin mucho éxito, por ser honesto. Hacemos demarches, comunicados públicos en conjunto a veces con nuestros colegas de la Unión Europea, otros países con las mismas posiciones. Trabajamos en las Naciones Unidas, desde hace unos años trabajamos en este tema, tenemos unas declaraciones, tenemos resoluciones sobre este tema. Muy difícil es negociar sobre este tema en las Naciones Unidas, pero tuvimos unos éxitos en los últimos años. Apoyamos a la sociedad civil. Tenemos un embajador de derechos humanos que está trabajando en todos los temas de derechos humanos, pero por la primera vez tenemos un embajador de derechos humanos de la comunidad LGBTI. Entonces esto también una muestra. Tenemos fondos para financiar proyectos y participamos en eventos. Para terminar, quizás compartir qué hacemos en Costa Rica. No tenemos fondos de cooperación para proyectos, pero sí apoyamos unas iniciativas puntuales. Por ejemplo, apoyamos un curso LGBTI para funcionarios públicos y apoyamos un curso virtual que se inaugura este 17 de mayo, entonces en 2 días. Trabajamos con muchos actores en el país, la Casa Presidencial, AID, INA, ULACID, Naciones Unidas. Hemos mostrado un documental, Out and About, dirigido a padres y madres de personas LGBTI. Hay una foto acá con una reunión con la organización GAFADIS, una organización de padres y madres de personas LGBTI. Participamos también cada año en la marcha, acá en San José, en junio. Aquí a la izquierda hay mi colega Amber, que está en la sala, y hay también a la derecha mis 2 hijos, que tienen la camiseta de Holanda, que es obligatorio en mi casa. Entonces tenemos más actividades, trabajamos con organizaciones en el país, con Acceder, Igualitos, Movimiento de Diversidad. Trabajamos en la mesa de trabajo con las Naciones Unidas, embajadas, AID ya mencionó y estoy muy feliz de esto. Logramos crear Shelter City Costa Rica junto con el gobierno, con la Fundación Acceso, con la ONG IVOS, y es un lugar seguro para defensores de derechos humanos de Centroamérica. Podrían ser periodistas, podrían ser defensores de derechos humanos, podrían ser representantes de la comunidad LGBTI, pero cuando hay amenazas pueden llegar a Costa Rica por un periodo de 3 meses, 6 meses al máximo, para estar en un lugar seguro, de trabajar, continuar su trabajo después de un lugar seguro. Entonces, finalmente, voy a compartir nuestro slogan, que es de que nosotros hacemos. Naranja siempre es parte del arco iris. Naranja es el color de Holanda, es el color de la familia real, es también el color del equipo nacional de fútbol, pero yo no voy a hablar sobre esto porque no vamos a ser parte del mundial. Entonces apoyamos este año a Costa Rica. Muchísimas gracias por su atención.